bendecido día. Vamos a continuar tratando el tema de los juicios de Dios que se vio la semana anterior. Nos habíamos quedado en que el juicio de Dios sobre el mundo va incrementando hasta que llegue el juicio final. E iniciábamos, o más bien se va a iniciar a hablar sobre las copas de la ira. Habíamos dicho que había 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, pero ahorita vamos a tratar específicamente lo de las copas. En la palabra, cuando se habla de la copa, habíamos comentado, era la ira de Dios, y aunque esa copa realmente nos correspondía a toda la humanidad beberlas, fue Jesucristo quien la bebió para quien le aceptó. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, esas copas ya no nos corresponden, y fue cuando Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Porque Jesús sabía lo que correspondía en esa copa, o sea, él era consciente de lo que iba a ser la crucifixión y todo por lo que iba a pasar. Y en amor, pues le pide al Padre si es posible, pero más que lo que él quería, él amaba más la voluntad del Padre. Por eso dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias a que Jesús bebió la copa en la crucifixión, nosotros ya fuimos perdonados, ya no tenemos que beber esa copa. Y estas copas de ira, de acuerdo a Apocalipsis, es para las personas que nunca aceptaron a Cristo Jesús. Entonces, se trata de las plagas postreras en la que es consumada la ira de Dios. En Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. ¿Vale? Entonces son justos juicios que han de venir de parte de Dios, de acuerdo a Apocalipsis. Sí, diría Dios, atribularon a mis mártires, ahora yo los voy a atribular a ellos por groseros. Copas de la ira. En Hechos 10, 28, 31 dice la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, compara en la ley de Moisés, si había 2 testigos que atestiguaran el pecado, pues ya cuando era esa ley que era muy dura, muchas cosas se pagaban con la muerte, dice, muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor creen que les va a ir a los que hacen en poco el sacrificio de Cristo Jesús? Igualmente habla, Dios, mía, dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso nosotros como cristianos nunca vamos a tener sentimientos de venganza, porque a nosotros no nos corresponde, a nosotros solo es perdonar y bendecir. Y si va a haber un pago, ese lo da Dios, no nosotros. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Realmente para el pecador en el día del juicio va a ser el peor día de la historia de la humanidad, en el día del juicio para todo aquel que no aceptó a Cristo Jesús, pero para quienes sí lo aceptamos, pues va a ser un día de gran gozo. En Apocalipsis 16:1 dice la palabra, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis, el que está dando la orden es Dios. Y ahora sí, aquí fue donde nos quedamos la vez pasada, ya íbamos a empezar a hablar de cada una de las 7 copas. La primer copa la vamos a encontrar en Apocalipsis 16:2. Dice la palabra en Apocalipsis, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera, así como se ve en la imagen, es como si fuera una herida superficial que se va expandiendo.
Y llama la atención que en Apocalipsis habla de que esta úlcera solo es para los que se pusieron la marca de la bestia. Entonces igual habla de los que adoraron su imagen, ¿vale? Entonces esta úlcera pues no puede ser para el pueblo, solamente es para quienes se pusieron la marca y adoraron la imagen. Y en esta primer copa nos recuerda el salpullido y las úlceras que se vieron en Egipto. Vamos a buscar Éxodo 9 del 8 al 11. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó a la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como a los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Amén. Amén. Llama la atención, por ejemplo, en Reina Valera 1960 dice salpullido y úlcera. En su versión, que es traducción viviente, sí, habla de purulenta, o sea, heridas infectadas que supuran. Salpullido solo es como comezón y puntitos. Una úlcera es como la imagen que vimos aquí, donde ya hay carne viva. Y ya decir purulenta es una herida infectada. Entonces recordarán que vimos en un cuadro comparativo las semejanzas que había sobre los juicios en Apocalipsis y los juicios que hubo igual en Egipto, y lo vemos nuevamente. En Egipto hubo úlceras, salpullido y heridas purulentas, y aquí se habla de úlcera. Al menos se habla de una úlcera maligna, pero bien pudiera ser que se expandiera en todo el cuerpo, que es normalmente lo que las úlceras llegan a hacer, ¿vale? Entonces, el juicio vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Da a entender que el resto serán librados, como los israelitas fueron librados de las plagas de Egipto. Ese libramiento fue porque ese juicio, como en este caso, solamente fue para Faraón y el pueblo de Faraón. Los que fueron librados fueron los israelitas. Y en este caso igualmente, si no hay marca o si no se adoró a la bestia, serían librados. Sin embargo, igual la palabra en Apocalipsis habla de quien no adoró a la bestia, le perdió su vida. También habla eso en Apocalipsis, ¿vale? La segunda copa se habla en Apocalipsis 16:3. Dice en Apocalipsis: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces se hablaba igualmente cuando vimos lo de el cuadro comparativo donde estaban los sellos y las trompetas. En los sellos y trompetas se hablaba ya del mar, pero hablaba de no todo el mar, sino digamos que una tercera parte del mar que se convertía en sangre. Pero ya cuando son las copas, ya habla de que es todo el mar. E igual se hablaba de que una porción en los trompetas y en los sellos de los seres vivos en el mar morían, pero aquí ya dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces va siendo progresivo hasta llegar a totalidad. Primero no era todo el mar y luego ya fue todo el mar, y luego no era todo ser vivo y ahora sí ya fue todo ser vivo. Igual de imaginar cómo debería de ser la condición general de esto, porque por ejemplo si hay animales muertos y sangre, pues debe de ser putrefacta el aroma, la situación. Eso es lo que le iba a preguntar: ¿cómo es la sangre de un muerto o cómo es la sangre de un cadáver? La sangre de un cadáver normalmente tiende a coagularse, no se derrama. Pero por ejemplo aquí nos recuerda también a cuando Moisés en el río donde estaba Faraón lo convirtió en sangre. Y es que es ahí, así como lo describe en la Biblia, es una sangre fluida. O sea, sangre como tal, como si fuera sangre que no coagulara. La sangre cuando sale del cuerpo va a coagular,
aunque te la tomen a ti de vivo o a alguien muerto, se va a coagular, o sea, se va a hacer como gelatina y se va a quedar como sólida. Pero, por ejemplo, para que fluya en el mar y en el agua, pues tendría que ser una sangre que no coagulase. ¿Qué sangre no coagula? Si en la sangre tienes las plaquetas muy bajas o los factores de coagulación o la vitamina K está muy baja, no va a coagular y se va a mantener líquida. Entonces es muy probable, que ya sería inferencia médica mía, que ahí pues la sangre que se ve en el mar pues va a ser líquida. Y pues sí, va a ser algo pues muy fuerte, porque pues obviamente el mar tiene una función muy importante. Por ejemplo, el oxígeno, el 70% del oxígeno del planeta se produce en el mar por el fitoplancton. Y si ya no hay fitoplancton porque todo muere en el mar, pues la oxigenación va a bajar pues muchísimo, ya incluso no sería compatible con la vida. Ok, la tercera copa en Apocalipsis 16:4 dice la palabra: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces uno diría, bueno, yo no tomo agua salada. Pero si tomas agua dulce. Entonces el agua dulce también se va a convertir en sangre. Entonces todo eso pues pone una situación catastrófica, porque tienes, primero dijimos, tu úlcera, estás enfermo, probablemente con fiebre porque es purulenta, y después el mar se convierte en sangre, la oxigenación del planeta va a bajar muchísimo, no va a haber alimentos, y ahora el agua dulce, que es la que se bebe, nosotros como seres humanos, también se va a convertir en sangre. ¿Cómo te vas a bañar? Entonces son situaciones que de acuerdo a Apocalipsis pues van a ser sumamente fuertes e intolerables, porque ya sin agua pues ya como vives. Entonces hace pensar que estas situaciones pues van a ser muy fuertes y al mismo tiempo breves, porque si estas dos situaciones al menos persistieran, no sé qué te gusta, por 3 meses, ya se muere todo el mundo, porque ya no tendrían cómo subsistir. Hablando de la tercera copa, aún en Apocalipsis 16:5-7 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces aquí se está hablando, por ejemplo, de cómo ellos derramaron la sangre de los mártires y de los inocentes. Dios les va a hacer beber la sangre que ellos mismos derramaron. Entonces podríamos decir que esta sangre pues es la sangre de los inocentes, que fue derramada durante toda la historia de la humanidad por la predicación del Evangelio. Recordemos que después de la caída del templo, Roma torturaba, vimos un video, ¿se acuerdan? La semana pasada, torturaba a los cristianos y los mataba como poca cosa, como un motivo de juego y de pasatiempo. Entonces, como consecuencia, pues es que se da este juicio. Por esa sangre derramada, ahora ellos beberán la sangre que fue derramada. Dice: sus juicios son verdaderos y son justos. Por ejemplo, hermano, sí. Ahí veo que oí al ángel de las aguas. Veamos que ahí hay un ángel que tiene asignadas las aguas. También estaba estudiando, y también hay un ángel que tiene asignados los vientos. Sí. O sea, los ángeles están cuidando los vientos, está cuidando las aguas. Sí, por ejemplo, como el enemigo tiene sus principales y potestades, Dios igual tiene asignadas pues entidades espirituales de él, ángeles, en diferentes áreas. En la cuarta copa, en Apocalipsis 16:8-9, dice la palabra en Apocalipsis: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Igual en los sellos y en las trompetas dice algo contrario primero, y eso es un dato interesante en física. Cuando una estrella ya se va a morir, primero se va a atenuar su luz, y en los sellos y en las trompetas habla de ello, que va a oscurecerse, y ya en su último aliento de una estrella va a superarder y luego ya catapunchis. Entonces aquí sería el superarder, donde el fuego, el calor del sol aumenta, y eso obviamente repercute críticamente en la atmósfera y en la temperatura del planeta.
Y dice la palabra, y es algo importante, que a pesar de que son conscientes de que todo esto viene de parte de Dios, no se arrepienten, sino que al contrario blasfeman y no le dan la gloria. Entonces esto es en la cuarta copa. Entonces dijimos, la primera copa es la úlcera, la segunda copa es mar de sangre, la tercera copa son ríos de sangre y la cuarta copa es fuego por parte del sol. En la quinta copa, en Apocalipsis 16, 10, 11, dice Apocalipsis: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Recordemos que en Apocalipsis habla del anticristo y de la bestia, y que la imagen de la bestia es adorada y la bestia tiene un reino ya en los últimos tiempos. Entonces, al derramarse la quinta copa, se cubre de tinieblas. Y también, no sé si lo puse acá, no. También recordemos que en las plagas de Egipto hubo una plaga así, que había tinieblas y había oscuridad. Por eso hay mucho paralelismo con estas plagas que hubo en Egipto con lo que pasa descrito en Apocalipsis. Ahora, estas plagas, junto con la úlcera, les produce tanto dolor que para mitigar su dolor mordían su lengua. Entonces, ¿qué tanto tiene que ser el dolor como para sentir morder tu lengua algo más tolerable que el dolor de la úlcera y de las plagas? Y sí se entiende, pues tan solo el dolor de la úlcera más el dolor del fuego de la copa anterior que comentábamos, pues es todavía más tolerable distraer el dolor mordiendo su lengua. Y seguimos en lo mismo, no se arrepienten y siguen blasfemando. En la sexta copa, en Apocalipsis 16 del 12 al 14, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recordemos que al final, de acuerdo a Apocalipsis, son los reinos de la tierra que se quieren enfrentar contra los reinos de Dios, que obviamente pues es ridículo quererse enfrentar contra Dios, pero en su orgullo buscan hacerlo. Igual recordamos, como lo hemos visto en los estudios de Apocalipsis, que Apocalipsis y lo que se mencionó al principio es no es literal lo que se dice aquí, es simbólico la mayoría del lenguaje que se utilizaba en Apocalipsis. Entonces podremos decir que no literalmente son ranas, pero son espíritus que salen y que van a buscar a convencer a los reyes de la tierra. Y aquí en esta sexta copa, lo de interés es en cuanto al gran río Éufrates. Y se dice que este río se seca por el derramamiento de esta copa. El río Éufrates que aquí se muestra está bastante más al norte de Israel, y se menciona que se seca para permitir el paso de los reyes que no podían pasar por esa zona, de los reyes malos en la tierra que se va a rebelar o se está rebelando contra Dios, para que se reúnan, motivados por esos espíritus a manera de ranas que se mencionan aquí. Entonces, con la sexta copa, este río se seca, desaparece. Y en la séptima y última copa, en Apocalipsis 16, del 17 al 21, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, la séptima copa se derrama en el aire, y esta copa provoca que haya relámpagos y voces y estruendos y un gran temblor en la tierra. Mencionan que este temblor fue más grande que cualquier otro temblor en la historia de la humanidad.
y se menciona que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ahí la cuestión es qué ciudad. Como el juicio es contra los que no aceptaron la palabra, esa ciudad se puede pensar que es Babilonia, y al mismo tiempo la mayoría de estudiosos de la Biblia toman a Babilonia o la gran ramera como la Iglesia Católica. Entonces se pensaría por tanto que en el Vaticano, en Roma, el gran terremoto va a devastarles y se va a dividir, digamos, en 3 partes esa nación. Y al mismo tiempo, ya que esto está pasando, viene a la memoria de Dios Babilonia. Entonces Babilonia igualmente va a beber la copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Roma, como nación, en los pueblos, en el pueblo que existía después de que Jesús se fue, y como el video que vimos, Roma fue el que más se ensañó martirizando al pueblo cristiano. Ahora, cuando Constantino detiene esto, que en sí no fue malo que Constantino lo detuviera, se hace una fusión entre las tradiciones paganas, la cristiandad y el gobierno romano, y de esta fusión es de donde sale la Iglesia Católica. Al principio, por ejemplo, lo llegamos a comentar en el concilio de Nicea, no estaba tan mal, aunque se notaba que ya se empezaban a desviar, pero concilio tras concilio tras concilio se desviaban y se desviaban y se desviaban muchísimo, había mucha corrupción y la sigue habiendo en la Iglesia Católica. Y quien se osaba levantar contra esta institución que se autoproclamaba la única iglesia verdadera, era martirizado también, eran muertos en fuego, eran ahorcados, eran decapitados. Y todo esto traía juicio sobre esa religión, sobre la Iglesia Católica. Y todo esto obviamente no iba a pasar por alto a los ojos de Dios. Por eso el que esta Babilonia la Grande tenga lugar aquí en la última copa tiene mucho que decir. Que su ciudad haya sido destruida en 3 partes igual tiene mucho que decir. Y al final que ella tenga casi una copa designada en particular a beber para ellos, pues habla de la situación a los ojos de Dios, de todo lo que ellos hicieron con los mártires. Toda persona que se levantó aún antes de Lutero fue muerta por su fe. Y también hay otra semejanza aquí con los juicios de Egipto, o incluso con los juicios de Sodoma y Gomorra, que es que caiga fuego del cielo. En esta parte lo mencionan como un enorme granizo. Y esto viene también en juicio como se vio en Egipto. Entonces estas 7 copas tienen mucha semejanza con todo lo que pasó en Egipto, y es juicio contra el pueblo que no aceptó a Dios. Entonces se habla del granizo, se habla de Babilonia la Grande, de su ciudad, de estos truenos que había y ese terremoto devastador que devastó esta ciudad y la dividió en 3. Ahora, como se había leído anteriormente, se habla de un juicio justo, porque uno diría, oye, qué devastador, pero realmente en lo que es Apocalipsis siempre se menciona como un juicio justo. En Apocalipsis 16 del 5 al 7 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Entonces son juicios que de acuerdo a Apocalipsis se dan, y son juicios justos, merecidos, meritorios. Así como los juicios contra Faraón y Egipto no resultaron en arrepentimiento, los juicios de Dios en esta era nunca resultan en arrepentimiento de los seguidores de la bestia, porque como leímos, blasfemaban, maldecían el nombre del Todopoderoso y no se arrepentían. Los hombres no tendrán ninguna duda que estos castigos vienen de parte de Dios. De hecho, reconocerán que Dios tiene poder sobre estas plagas, pero su corazón estará tan endurecido en ese momento que lejos de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, harán todo lo contrario. Dice que blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle la gloria, que fue lo que pasaba igual en Egipto con Faraón. Se endureció su corazón y no se arrepintieron. Entonces son juicios que van a venir, pero lo bueno es que no es para nosotros.
Y pues ahí vemos la necesidad del corazón del ser humano. Nosotros incluso lo vemos en nuestro día a día cuando, no sé, hay personas, digamos, yo sí lo he llegado a ver, diabéticos, que se les dice, oye, te vas a morir, te vamos a amputar, no de que queramos, vas a necesitar, vas a perder la vista, tu riñón va a dejar de funcionar y te van a dializar, deja de beber tu Coca-Cola. Y yo incluso un familiar tuve que dijo, pues aunque me muera, yo voy a seguir bebiendo mi producto. Y así fue, murió y prefirió morir que entender, corregir y valorar su vida. Así vemos la necesidad del hombre. Por ejemplo, en las cajetillas de cigarros se ponen imágenes de que da cáncer. Y lo saben, no hay nadie que no sepa que de cáncer. Y aún así lo consumen. Imagínense cómo la necesidad del ser humano. Hay oncólogos, si yo lo llegué a ver, médicos especialistas en tratar el cáncer, que son los que mejor saben qué show con el cáncer, fumando afuera del hospital para desestresarse. Entonces se dan cuenta cómo es la necesidad del ser humano, y en estos tiempos pues lo vemos más aún. O sea, ya estás dándote cuenta que todo lo que se te predicó fue verdad y que va a venir juicio, y el juicio ya está aquí y ni aún así te arrepientes. Prefieres en tu orgullo maldecir hasta el final el nombre más santo que hay que arrepentirte. Entonces, hoy en día también lo vemos cuando nosotros les predicamos a personas de la palabra y no la aceptan. Porque todos en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos que nuestro mundo no es una coincidencia. Sabemos que hay un diseñador y la evidencia en la creación es suficiente para entenderlo. Pero aún así la gente se envanece en sus falsos razonamientos y niega la existencia de Dios. A estas personas que niegan a Dios, la Biblia les llama necios. O sea, los ateos vienen en la Biblia y la Biblia los llama necios. Y esta necedad hay muchas personas que lo pueden llevar hasta su muerte. Había un video que se había visto de los ateos o hasta satánicos que cuando se están muriendo, y ciertamente, porque si nos ponemos a pensar, o sea, qué feo, sí, qué feo, pero es todavía peor el lago de fuego. Entonces, a lo mejor aquí se hacen los valientes y todavía maldicen, pero en el lago de fuego ahí va a ser el crujir y rechinar de dientes. Entonces, si esto se hace feo, es poca cosa comparado con el lago de fuego. Entonces, pues nosotros nos tenemos que esforzar en compartir la palabra, y tenemos que ser conscientes que va a haber personas que no la van a aceptar, pero ya de nosotros no depende. Muchas veces Dios manda a personas después de nosotros a predicar y a predicar, y si en la voluntad está de Dios y la gente acepta la palabra, pues pueden ser salvos. Pero la realidad es que mucha gente no lo va a hacer. De hecho, la mayoría no lo va a hacer. Dice la palabra que el camino es estrecho, ¿vale? Bueno, entonces pues esperamos que haya sido de bendición y de edificación. Pues sería todo con este tema, ¿vale? Vamos a hacer una oración para cerrar. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón a través de estas palabras. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos, a no ser necios, Señor, a ser humildes, a buscarte siempre, a reconocer quién eres tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, en primer lugar a nuestros seres amados, a nuestra familia y a todas las personas, Señor, que tú nos pongas en nuestro camino, porque ciertamente por amor a ellos nosotros no queremos que pasen por todas estas situaciones, Padre, sobre todo el lago del fuego. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esforzados en nuestra función, pero igualmente, Señor, danos aceptación para saber que no toda persona puede ser salva, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir día a día conociendo de ti, de tu palabra, y ayúdanos a buscar con pasión y con fervor pues la corona de la vida, Señor. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos y agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. La Gran Babilonia, por ejemplo, esa va a estar en Irak. Sí, y tiene que ver con el sistema del gobierno de la sola religión, el gobierno de una sola, recordemos que va a ser una sola moneda, ¿sí? El gobierno de una sola religión, una sola moneda, y también el gobierno del anticristo, y va a estar en el Irak, ¿sí? Ahí en Irak. En Irak se piensa que estaba los estudios de la palabra dicen que en Irak estaba el Edén, ¿sí? El paraíso.